Jueves 28 de septiembre de 2017, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo del mediodía, últimas noticias, con información importante en el tema judicial y político. Es un gusto también, Verónica. Muy buenas tardes. Igualmente, María Fernanda, amigos televidentes, una excelente tarde también para ustedes. Empezamos el noticiero. Funcionarios públicos que supuestamente vendieron carnés alterados con grados de discapacidad fueron detenidos esta madrugada durante un operativo realizado en la provincia de Guayas. Sospechoso de haber asesinado a menor de 13 años cuenta con prisión preventiva. Será procesado por el presunto delito de femicidio. Continúan receptándose versiones dentro de las investigaciones por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Esta mañana acudió hasta la Fiscalía Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor índice de embarazos adolescentes. Según estudios, en nuestro país los jóvenes empiezan su vida sexual activa desde los 14 años. En lo internacional, Pentágono dispuso movilización de soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos hasta Puerto Rico para colaborar con la crisis que vive la isla tras el paso del huracán María. A quien iniciamos determinan prisión preventiva por 30 días para el acusado de asesinar a una menor de edad en el sur de la capital. Iván Casamen se encuentra precisamente en esta unidad y nos amplía la información. Adelante, Iván, muy buenas tardes. Danos a conocer la sentencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, autoridades policiales entregaron algunos detalles sobre el asesinato de la menor de edad registrado horas atrás en el barrio El Cisne, esto es en la ciudadela Ibarra al sur de la capital. Los altos oficiales, como es el director de la DINASET, coronel Víctor Arauz, y el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, confirmaron que el sospechoso fue detenido en la ciudad de Cuenca, pues luego de haber supuestamente cometido el hecho de sangre, huyó hasta esta ciudad, pero ventajosamente las labores de inteligencia lograron determinar su paradero y hoy está detenido y cuenta con prisión preventiva. Sobre cómo sucedieron las cosas, les tenemos el siguiente informe. Aún les cuesta creer lo que pasó en el pasaje Carlos Larrea de la ciudadela Ibarra al sur de Quito. Uno de los testigos relató que escuchó gritos, él estaba en la puerta de su casa, de pronto observó a una muchacha correr pidiendo auxilio y antes de llegar a la esquina se desplomó. Ya empezaron a gritar y el niño que estaba con la señorita que fue asesinada empezó a gritar durísimo, auxilio, auxilio. Quienes estaban por el sector se acercaron a ver qué pasó, observaron el cuerpo bañado en sangre, otros llamaron al ECU 911 pidiendo una ambulancia. Después de algunos minutos arribaron los paramédicos, pero los esfuerzos fueron inútiles. Las heridas complicaron la salud del adolescente de 13 años de edad y murió. Estaba viva todavía, llegaron los bomberos y le dieron electricidad en el pecho, pero ya no sobrevivió ya. Llegaron agentes especializados para empezar las averiguaciones, entonces se enteraron que la menor de edad llegó minutos antes a un almacén de ropa usada a probarse algunas prendas, pero el dueño supuestamente intentó sobrepasarse y ella salió, pero antes habría dicho que lo va a denunciar por acoso. Tenía una herida en la cabeza de lo que ya no había resistido, se había quedado de cabeza. El supuesto criminal, por temor a que lo denuncien, habría optado por salir con la blusa que le gustó a la difunta. Cuando la alcanzó dijo que la regalaba, pero ante la negativa sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas. Malherida logró caminar cerca de 100 metros. En este sitio cayó. Las heridas que tenía en diferentes partes de su cuerpo terminaron con su existencia. Se habla que le propinaron cerca de 14 puñaladas. La adolescente estaba acompañada de su sobrino de 8 años de edad, quien observó y escuchó todo lo que pasó. Además, varios transeúntes también fueron testigos directos del hecho. No es correcto, eso debe haber una sanción fuerte, ya las autoridades deben ponerse en puesto y no puede ser una línea inocente. Tras acabar con la vida de Shirley Salome, el hombre desapareció del sitio. Agentes de la DINASED realizaron varias diligencias. Horas después lograron su captura en la ciudad de Cuenca. Entonces nos dio muchas sospechas que él no respondía aquí, no estaba aquí y se había dado a la fuga. Por tal razón es lo que nosotros comenzamos a conversar ya con la esposa, como con los familiares para tratar de determinar dónde estaba. Violencia extrema que tiene a los vecinos del barrio El Cisne asustados. En este caso no se trató de un robo, riña, ni nada por el estilo. Presuntamente fue una reacción a la amenaza y una denuncia de acoso. En Quito informó Iván Casamen.
El sospechoso de este hecho, que será procesado por el presunto delito de femicidio, llegó ayer en horas de la tarde hasta esta unidad judicial ubicada en el sur de la capital. Ahora cuenta con prisión preventiva dictaminada por el juez penal. En estos 30 días de instrucción fiscal tendrán que presentar pruebas de cargo y descargo. El coronel Víctor Arauz, director de la Línea C, entregó algunos detalles sobre lo que pasó en este lamentable hecho donde una menor de edad perdió la vida en el sur de la capital. Escuchemos lo que dijo el alto oficial. Efectivamente hubo un antecedente de un intento de abuso sexual, a lo cual pues la niña pues logró abandonar el lugar, y eso es lo que tratamos de determinar ya en la investigación, qué motivó a esta persona a alcanzarle y herirle de esa manera, pues provocándole la muerte. Asumimos y presumimos que en su momento pues la intención era pues no ser denunciado y de alguna manera pues mantener oculta esa intención de un abuso sexual. Trataremos también de investigar pues si es que fue un caso aislado o ya en este caso dentro de este local comercial podría haber ya habido otro intento de abuso sexual a otros menores de edad. Los restos de la menor de 13 años están siendo velados en una funeraria en el sur de la capital. Hasta ese lugar han llegado familiares, parientes, amigos, incluso compañeros de colegio de la menor, que lamentablemente fue asesinada con varias puñaladas. Parientes y familiares cercanos a la menor de edad lo que exigen ahora es justicia y que al presunto responsable se le dé la máxima pena. En este caso, el COIC contempla por el presunto delito de femicidio una pena de 22 a 26 años de privación de la libertad. El cuerpo será sepultado en horas de la tarde en un camposanto también ubicado en el sur de la capital. Los detalles de todo esto, de lo que ha pasado ya en el transcurso de este día con el sepelio, con la velación y los detalles que han entregado tanto autoridades policiales, les presentaremos en nuestro noticiero estelar de las 19:55. Compañeras, una buena tarde. Buena tarde para ti, Iván. Así es, un lamentable hecho. Nuestras condolencias a los familiares de la víctima. Seguimos con más. 12:07 y les contamos que varios funcionarios públicos fueron detenidos esta madrugada por supuestamente entregar carnets alterados con grados de discapacidad para fines de lucro. El operativo se realizó simultáneamente en 3 cantones de la provincia del Guayas. Los funcionarios públicos pertenecen al CONADIS. Entre ellos figurarían 2 médicos y un mensajero. Todos ellos, de acuerdo a las investigaciones, se habrían estado dedicando desde hace algún tiempo a la venta de carnets con grados de discapacidad alterados. El operativo se realizó esa madrugada y estuvo a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Los allanamientos se efectuaron en el Guasmo Sur y Marta de Roldós, en Guayaquil, en la Ciudadela El Recreo, en Durán, y en una ciudadela privada de San Borondón. El supuesto ilícito fue denunciado por un usuario, quien asegura que los funcionarios habrían estado cobrando aproximadamente $500 para la emisión de los carnets alterados. Los aprehendidos fueron trasladados a la Fiscalía para ser investigados por el delito de asociación ilícita, penado hasta con 7 años de prisión. Informó Jorge Salazar. Operativo Fortaleza 127 realizado en varios cantones de Manabí dejó varias personas detenidas. Una presunta banda delictiva que usaba uniformes de policías y varias instituciones para asaltar fue desarticulada. Levanta la mano, Varias personas fueron detenidas en el operativo Fortaleza 127 en Manabí. Casas allanadas y fiscales participaban en los operativos, donde más de 80 agentes policiales, luego de trabajo de inteligencia, dieron con los responsables de una supuesta organización delictiva.
que se dedicaba al robo de tiendas, locales comerciales y asaltos, según el jefe de la UIAD. Bueno, hemos operado aquí en lo que es Manta, Puerto Viejo, Chone, San Plácido, y tenemos 2 ciudadanos que están siendo trasladados desde el Coca hasta acá, hasta Manabí. En Puerto Viejo se localizó al supuesto líder de la banda delictiva. Eran momentos en que la policía y los agentes de la UIAD buscaban entre la maleza las evidencias. Asaltar locales comerciales, joyerías, robar carros y ese tipo de circunstancias. La Fiscalía continúa con las investigaciones de este caso, donde los presuntos antisociales usaban diferentes uniformes para amedrentar a sus víctimas. Ingresar a domicilios con chalecos de Policía Judicial, Ministerio de Salud Pública o de entidades como Farmacia Sana Sana. Una vez que golpeaban la puerta, los propietarios les abrían la misma. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Y detienen a 7 supuestos delincuentes en diferentes procedimientos policiales efectuados en Guayaquil. En uno de los casos, los sospechosos operaban a bordo de una bicicleta. Desarticulan una supuesta banda delictiva dedicada al asalto a personas y comercialización de teléfonos robados. 2 de los 4 sospechosos fueron interceptados por la Policía Nacional en la Ciudadela y Etel, en el norte de Guayaquil. Luego de haber tenido varias denuncias por el sector de la Alborada, el sector de la Tarazana, quienes manifestaron que un vehículo SPAR había realizado varios robos por el sector, por lo que personal de la CIPROVAC realizó el respectivo levantamiento de información, logrando localizar el vehículo. Los uniformados acudieron al sector de la Bahía, donde al parecer eran vendidos los dispositivos robados, y detuvo a los otros 2 individuos. ¿Cuál es la función de ellos? Receptar y vender, realizar los cambios de email y varias funciones más. Por otro lado, capturan a 2 posibles delincuentes que asaltaban a conductores y pasajeros en la avenida 25 de Julio, sur de la urbe. Los sujetos se movilizaban a bordo de esta bicicleta. Estas personas operan, aprovechan el semáforo en rojo y el descuido inmediatamente de las personas, arranchan los celulares, cadenas y cogen como vía de acceso a la perimetral huida. Mientras que en la parada de la Metrovía 7 Lagos, en el sur, la policía detuvo a un supuesto carterista, acusado de haberle robado a varios pasajeros. El sospechoso registra 4 detenciones anteriores. Informó Jorge Salazar. 2 personas fueron detenidas durante el operativo Fortaleza 125, liderado por la Unidad Antitrata de Personas de la Policía Nacional. Según las investigaciones, las víctimas eran captadas a través de las redes sociales para después ser forzadas a prostituirse. 4 menores y 3 adultas serían las víctimas de este delito. Durante más de 24 horas, agentes de la Unidad Antitrata de Personas ejecutaron un operativo policial en Manta para la detención de 4 personas por el presunto delito de trata de blancas. Operarían en Manabí. Estamos hablando de que se operó en 3 circunstancias, las cuales son con fines de explotación sexual, con prostitución forzada y explotación laboral. Las víctimas eran captadas a través de redes sociales para la explotación sexual y prostitución forzada. La captación se la genera por diferentes causas o modalidades. Hablemos en sí por la ayuda de las redes sociales o los medios tecnológicos por WhatsApp o Telegram. Fueron 7 las afectadas, entre ellos 4 menores de edad. Se trata de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ya sea que provienen de hogares disfuncionales o en su defecto se encuentran en situación económica apremiante.
2 hombres y 2 mujeres fueron detenidos en 3 allanamientos y 2 interceptaciones en la vía pública. Durante 2 meses las autoridades le siguieron la pista, así se estableció el modus operandi bajo el cual ofrecían a sus víctimas, por las que cobraban entre $200 y $3.000. Estamos hablando de víctimas de nacionalidad ecuatoriana. Dentro de las investigaciones se podrá determinar posterior si es que existen más víctimas que de otra nacionalidad. Equipos tecnológicos y otras evidencias fueron incautados. Teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, flash memories, computadoras. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y a más de 30 años fueron sentenciados los 2 vinculados en el caso del policía Wilmer Goyes, cuyo cuerpo se encontró descuartizado en la vía perimetral el año pasado. En octubre del 2016, sus restos fueron encontrados en la vía perimetral, a la altura del sector denominado Tres Bocas. Y esto hizo que las autoridades profundizaran investigaciones. Se trata del asesinato del teniente de policía Wilmer Goyes, y que en septiembre de este 2017 se dio sentencia para los 2 detenidos en este suceso que sorprendió a la comunidad entera. La responsabilidad de los 2 procesados, tanto de Héctor Genaro como de Jubín Giovanni, que son los 2 procesados. En este caso, incluso con el mismo testimonio de ellos, porque ellos en ningún momento negaron de que estuvieron en el cometimiento del ilícito. La pena de este hecho fue de más de 33 años para los detenidos y vinculados en el violento crimen. Esta pena es de 22 a 26 años. En este caso fueron 5 agravantes que se pudieron probar. Entonces la pena subiría a 1/3 de la pena máxima. Tras importantes investigaciones y meses de indagaciones, se determinó que el hecho se habría cometido en un sector del suburbio de Guayaquil. Desde aquí se desprendieron las investigaciones para terminar en la vía perimetral, en donde agentes de la DINASEP encontraron el hallazgo, el cuerpo desmembrado del oficial. Nos dio la información para poder ubicar el vehículo y en este caso estos restos que se encuentran aquí en este momento, y por las investigaciones todo apunta a que se trata del señor oficial. Las investigaciones han dado como resultado que aquí pernoctaron las personas que presuntamente habrían cometido el asesinato. Informó Julio César Saona. La noche de este miércoles se registró un accidente de tránsito en el sector de Oyacoto, en el norte de Quito. Un bus interprovincial de la cooperativa Flor del Valle chocó contra la montaña, dejando como resultado 6 personas heridas. El tránsito por la vía panamericana en el sentido norte-sur fue suspendido mientras se realizaban las labores de rescate, en las que participaron al menos 20 efectivos. 12 horas con 17 minutos y en medio de un gran dolor e indignación, 3 de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en Otavalo fueron sepultados. Miles de personas acompañaron a los féretros que recorrieron las calles de San Gabriel, ciudad de origen de los 3 hermanos. Descansen en paz. Es la bendición del sacerdote antes de ingresar a las exequias fúnebres. Milton, Fanny y Elisa eran despedidos por toda una ciudad que lloraron la tragedia que cobijó en estos últimos días a todo el cantón Montúfar. Sus padres, hijos y familiares piden haya mayor responsabilidad por parte de los propietarios y conductores al momento de trasladar a las personas. Y hay muchas personas que están fallecidas y heridas de gravedad, entonces no debía de ser eso. Nadie se quedó en casa al paso de los féretros rumbo a su última morada. Salían con flores a despedir a los hijos de esa tierra que dejan con su partida una estela de dolor. 4 pequeños hoy se quedan en la orfandad. Milton Méndez tenía un hijito, una hijita. Fanny Méndez tenía un hijito. Elisa Méndez tiene un varoncito y una mujercita. Muy difícil de asimilar estas situaciones. La cooperativa San Gabriel es considerada la pionera del transporte interprovincial en Montúfar. Lamenta que ahora sus dirigentes tengan que asumir este tipo de consecuencias por la falta de responsabilidad de uno de sus trabajadores, quien bajo su historial poseía solamente 6.5 en su licencia. Los restantes los perdió por la impericia al conducir. Tienen que asumir ciertas responsabilidades. No sabemos las causas, no podemos juzgar. Wilson Arévalo es otra de las víctimas de este fatal accidente. Sus compañeros de trabajo del GAD municipal de Montúfar realizan actividades para recaudar fondos, pues permanece en el hospital y necesita una serie de cirugías para poder restaurar su rostro. Él se encuentra en la ciudad de Quito, hospitalizado en el hospital Andrade Marín. Se encuentra con unas afectaciones a su rostro, necesita de algunas cirugías plásticas
que le llevarán un tiempo en su recuperación. Los usuarios de esta cooperativa solicitan que haya mayor responsabilidad para evitar este tipo de tragedias que han enlutado a todo un país, mientras que los diferentes turnos continúan saliendo de la terminal terrestre sin ninguna novedad, esperando el pronunciamiento de las autoridades. Debe haber más responsabilidad en los choferes, que piensen en las familias. Hemos confirmado y realmente está operando normalmente los transportes de la cooperativa San Gabriel. Ha sido los viajes con normalidad, salidas, llegadas, todo normal. Desde el cantón Montúfar, provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. 12 del día con 20 minutos, amigos. Es momento de una pausa en Últimas Noticias y al regresar se devela contenido de los fiscos entregados por Estados Unidos en el caso Odebrecht. Además, el presidente Moreno mencionó que entre las preguntas de la consulta estaría la reelección indefinida. Ya volvemos. Es un placer seguir con ustedes, amigos, en Últimas Noticias. Regresamos con más y como lo anunciamos, la información de los discos compactos entregados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía fueron develados. A la diligencia asistió el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, quien calificó de muy relevante para el caso Odebrecht. Tras 2 horas de diligencia, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, en cortas declaraciones, informó que se realizó la extracción de la información contenida en 2 CDs entregados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de la asistencia internacional en el caso Odebrecht. No puedo dar detalles, pero es una información muy relevante, muy importante sobre la transaccionalidad que tenía la empresa y sus formas de operación. La diligencia, que fue reservada, se desarrolló en el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional al norte de la capital. Según informó Vaca Mancheno, otorgó 48 horas plazo para que los peritos entreguen el informe. Esta información ha sido recolectada, confirma muchos de los elementos sobre los cuales ya había investigado la Fiscalía y simplemente vamos a esperar que se pericien, que se incorporen al expediente para que puedan ya formar parte del acervo público. Los abogados de los 18 procesados estuvieron presentes en la revelación del contenido de estos soportes digitales. Marcelo Dueñas indicó que la información sin duda complementaría lo que ya es de conocimiento público. Sin embargo, señaló que es muy corto el tiempo otorgado por el fiscal general. De lo que se habla es de manejos económicos de la empresa, relacionadas a movimientos financieros de la empresa, proyectos, ese tipo de cosas que constan en detalle. Información nueva que vendría a cerrar un ciclo de todas las versiones existentes, afirmó César Montúfar, acusador particular en este caso. Pero es información muy importante, es información yo creo que determinante sobre lo que se ha venido declarando, sobre los testimonios que se han dado, especialmente el testimonio de la mañana. Este domingo concluye la instrucción fiscal por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. En Quito informó Adriana Rojas. José Santos, el delator de Odebrecht, afirmó haber entregado alrededor de $16 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Esta cifra correspondería al pago de coimas para poder acceder a contratos públicos. Santos señaló que el segundo mandatario tenía conocimiento pleno de los pagos. Lo dijo en el testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Fue mediante videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Brasil que José Concienzao Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, rindió su testimonio anticipado sobre el supuesto delito de asociación ilícita relacionado al caso Odebrecht. Concienzao inició pidiendo disculpas a la sociedad ecuatoriana para detallar los montos entregados por concepto de coimas para acceder a la contratación pública. El fiscal Carlos Vaca fue el primero en reaccionar. Hay acusaciones nuevas que no conocía Fiscalía. Hemos recibido información de parte de tanto los Estados Unidos como de Bahamas como de otros países. Estamos en el procesamiento de esa información, además de la información que acabamos de recibir del testigo, en este caso el procesado del señor. Santos en su declaración aseguró que en total entregó $16 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, y que de estos pagos tenía conocimiento Glass. Mire lo que ha lanzado, pero cosas absurdas que tienen que ser demostradas. Usted sabe que de todas maneras es un testimonio que tiene que ser corroborado dentro de la etapa de investigación.
que en el 2014 le pidió $1 millón para la campaña electoral, que Santos le habría respondido que ya pagó por los contratos. La respuesta de Glass habría sido: los pagos era para Rivera. Esto lo pido en nombre de la presidencia. Absurdo, totalmente absurdo, eso es una infamia. Eso es una infamia y yo lo rechacé totalmente. Jorge Glass es un hombre honorable y jamás iba a cometer un exabrupto de esa naturaleza. Aníbal Quinde, abogado de Rivera, también restó importancia a lo dicho por Santos. El interés en mentir es simplemente seguir obteniendo beneficios, para ejemplo, acusar a las personas de aquí, obtener beneficios en razón de que ha sido sentenciada. Que más de una vez se reunió con Glass en la vicepresidencia porque el segundo mandatario le indicaba que ahí se sentía seguro. Para el efecto, al iniciar las conversaciones encendía una radio y que las preguntas las efectuaba por escrito a través de una tablet sobre si efectuó los depósitos, respondiendo Santos de la misma manera. También que él le efectuaba los escritos a Glass cuando se trataba de pedir financiamiento internacional. César Montúfar, quien consta como acusador particular, se mostró admirado por todo lo dicho. Con esta declaración, más los nuevos elementos que se seguirán acumulando y los que ya existen, no le queda más al fiscal que reformular cargos. Tenemos que concluir la instrucción fiscal, tiene que concluir la recepción de otras informaciones. En consecuencia, no puedo pronunciarme hasta que no concluya el plazo de instrucción. Informó Héctor Romero. Por su parte, el vicepresidente Jorge Glass se pronunció a las declaraciones de José Santos, delator de Odebrecht, así como también a las denuncias en su contra. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. El día de hoy acaba de terminar la diligencia con información que ha llegado, entiendo, de Estados Unidos, de Norteamérica. Mis abogados me han comunicado lo que para mí siempre fue evidente. Yo no tengo una cuenta, un activo en el exterior, no tengo más patrimonio que el que está declarado en mi declaración juramentada, no hay un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass. Ya se acaba el periodo de la instrucción fiscal y no hay una sola prueba en mi contra y no la van a encontrar porque yo no he cometido ilícito alguno. Esto es un linchamiento mediático y una persecución que pretende judicializar la política. Y yo aspiro y espero que el sistema de justicia no se deje presionar por el linchamiento mediático. Y yo lo único que he pedido es justicia y debido proceso. ¿Cuántos habría dicho que habría pedido usted? Ese es un delator corrupto, confeso, amoral. Lean mi declaración del día de ayer. Tienen más de 1.000 millones de razones para odiarme. Todo lo que permitieron que diga en una audiencia con acceso a los medios de comunicación, hubieran dejado acceder a los medios de comunicación mi declaración para que también se haga pública. Creo que eso hubiera sido más justo, más correcto. Pero en todo caso, una vez más, dijo lo que ya había dicho en Brasil, lanzando injurias en mi contra por las que tendrá que responder también, y de donde él se declara que él es un hombre honesto, él no es corrupto, porque a él le pidieron nomás. Hasta ahora ni él ha sido capaz de decir que me ha dado un centavo partido por la mitad. Y todo estar muy atento a las declaraciones mañana que tiene que dar el señor Rivera, que creo que es uno de los últimos que va a declarar en este proceso. ¿Qué espera que diga Rivera en este caso? La verdad, que es lo que aspira a conocer todo el pueblo ecuatoriano, la verdad. Mientras tanto, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, se encuentra rindiendo su versión en la Fiscalía General del Estado por la acusación que pesa en su contra sobre asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Ahí se encuentra nuestro compañero Héctor Romero, quien nos va a dar todo un informe. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y cerca de las 9:30 de la mañana llegó a la Fiscalía General del Estado desde la ciudad de Guayaquil Ricardo Rivera. Recordemos que él guarda arresto domiciliario. Lo vino a hacer para dar su testimonio en torno al supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. Al ingreso, antes de la audiencia, pudimos conversar con su abogado Aníbal Quinde, quien se refirió precisamente a la nota que acabamos de ver hace pocos minutos sobre las declaraciones del representante de Odebrecht en Ecuador, José Santos. Escuchemos. Se ha comentado mucho la declaración del señor Santos, pero nuevamente insisto, la defensa del señor Ricardo Rivera se acoge estrictamente a lo dicho desde el inicio por la Fiscalía. ¿Qué es que? El señor fiscal Vaca siempre ha dicho que la delación es una pista a seguir que tiene que materializarse en hechos, documentos, elementos, lo cual hasta ahora no existe ninguno que justifique.
una relación directa del señor Ricardo Rivera con los elementos de la asociación ilícita que se investiga. Ejemplo, se lo pretende involucrar con una compañía Glory y no tiene ningún tipo de relación en actos ilícitos con esa compañía. La Fiscalía no tiene elemento alguno. Ayer el señor... Sí, 2 veces anteriores estaba prevista la presencia de Rivera aquí en la Fiscalía General del Estado, pero no se pudo dar. Esta vez lo hace por pedido del propio Rivera, quien continúa todavía en el interior de la Fiscalía General del Estado, dando su versión. Esta es la información que les tenemos a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Cualquier información adicional la tendremos a las 18:55. Seguimos con más. Así es, en la emisión estelar los detalles. De manera oficial se presentó el pedido de inicio de un juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, quien se defiende y desvirtúa las acusaciones. Yal compareció ante la Comisión de Justicia de la Legislatura. El juicio es impulsado por los legisladores Esteban Bernal y Raúl Tello. Ambos entregaron de manera oficial el pedido para un enjuiciamiento político en contra del presidente de la Judicatura y dan sus razones. Pruebas escandalosas de audios y de videos en donde se ve de manera clara la injerencia desde el Consejo de la Judicatura en las resoluciones de los jueces. Afirman que Gustavo Yal es el principal responsable del manejo de la justicia en el país y que con los audios y correos electrónicos filtrados se podría comprobar que la justicia fue manipulada en el anterior gobierno, aseguran. Las pruebas que tenemos son contundentes, documentadas y por supuesto que tenemos la posibilidad, profundamente convencidos de que el Consejo de Administración Legislativa pasará este proceso de juicio político. Cosa que Gustavo Yal desvirtúa. Él acudió este miércoles a la Asamblea para comparecer ante la Comisión de Justicia. Yal asegura que un posible juicio político no tiene asidero legal, pero que respeta la potestad que tienen los legisladores de impulsar este proceso. Lamentablemente se lo hace sin los fundamentos suficientes. Eso es lo lamentable, el derecho tienen para presentarlo, pero lo han hecho sin ningún fundamento, sin que esto pueda realmente sostenerse como un elemento de incumplimiento de funciones. La comparecencia de Yal ante la Comisión de Justicia se centró en explicar la aplicación del llamado error inexcusable con el que se ha sancionado a varios jueces en el país. Dice que lo único que han hecho es aplicar la ley. Y lo que vamos a dejar claro, que ni en el tema del error inexcusable, ni en ningún tema, el Consejo de la Judicatura ha incumplido sus funciones. Comparecencia que se dio en medio de la protesta de los jueces que fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. Ellos llegaron hasta la Asamblea, pero se les impidió ingresar al salón donde se desarrollaba la cita con Gustavo Yal. Es un show, solo gente de ellos está ahí, para que los aplaudan. Es que existen múltiples denuncias de que se habrían aplicado estas sanciones en casos que han sido polémicos para destituir a jueces. Yal asegura que la justicia se está manejando con transparencia. Lejos de atentar contra la independencia judicial, ha afianzado la independencia de la justicia. Se espera que el Consejo Administrativo de la Legislatura decida en los próximos días si da paso o no al pedido de enjuiciamiento presentado por sectores de la oposición. Informó Javier Gallo. 12:37 y durante una entrevista el presidente Lenín Moreno mencionó que entre las posibles preguntas para la consulta popular estaría la reelección indefinida. El primer mandatario se refirió además a otros temas. Mediante una entrevista concedida a un medio internacional, el presidente Lenín Moreno se refirió a la consulta popular. Indicó que entre los temas centrales figuran institución, ecología, sanciones a la corrupción y reelección indefinida. Sobre la última dijo: otra de las preguntas que se está considerando es la posibilidad de que no haya reelección indefinida. La reelección indefinida, desde mi concepción y creo desde la ética política, es una aberración política. ¿Por qué? Porque las personas que piensan reelegirse piensan en el otro periodo, no piensan en el lejano o próximo futuro del país. Sobre la cámara hallada en el despacho presidencial y si ésta se podía accionar desde el celular del exmandatario Rafael Correa, señaló: eso me dijo una persona del equipo técnico. Yo a veces manejo con dificultad mi celular, así es que no conozco, pero eso es lo que me dijo el equipo que había trabajado con el señor Correa. Sobre la relación con el vicepresidente Jorge Glass y de personas que trabajan con el mandatario y que podrían estar involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht, enfatizó: yo confío en la gente. El principio de presunción de inocencia hasta que la persona no sea declarada culpable es muy valioso.
Frente a la pregunta referente a una entrevista concedida por Correa a un medio colombiano, en el cual señaló que de qué había servido ganar las elecciones si estaba gobernando la oposición y que Moreno estaba persiguiendo a sus seguidores, respondió: eso de la persecución es mentira. Por primera vez las funciones del Estado son completamente independientes y libres de actuar. Que está gobernando la derecha es una muletilla que se han creado para justificar aquello de lo cual ya habíamos hablado antes y para lograr tapar varias cosas que se van destapando. Culminó señalando que nunca tuvo aspiración por el poder, pero fue empujado hacia él y ahora lo hace con tolerancia, respeto, responsabilidad, transparencia y honestidad. En Quito informó Adriana Rojas. 12 del día con 39 minutos tras la reunión entre el bloque de asambleístas de Alianza País y el presidente de la República, Moreno, el primer mandatario acogió 3 de las 4 preguntas que fueron presentadas para la consulta popular, mismas que serán analizadas para determinar las interrogantes finales. Después de 4 horas de reunión entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y asambleístas del bloque de Alianza País para tratar temas de la consulta popular y articular un trabajo en conjunto, el primer mandatario habría acogido 3 de las 4 propuestas presentadas por el bloque oficialista. La Asamblea Nacional pueda proceder a la fiscalización y al enjuiciamiento político también, no solo de los ministros de Estado, sino también de los secretarios con rango de ministros, a la pregunta que permita enmendar la Constitución para considerar imprescriptibles los delitos sexuales que se cometan contra niñas, niños y adolescentes. Fundamental también que se pueda establecer un impuesto directo sobre el patrimonio de aquellos ciudadanos que tengan patrimonios superiores al $1.000.000. Según mencionó José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, el apoyo a la consulta es para que esta no sea regresiva. La consulta tiene que ser efectivamente una consulta que fortalezca derechos, que no limite derechos ni políticos ni civiles. Con respecto a la reelección indefinida y a las enmiendas, el presidente de la Asamblea mencionó que estarán pendientes de la decisión del primer mandatario. Y nosotros esperaremos esa definición también, obviamente, para establecer nuestro criterio y dar nuestro pronunciamiento, ¿no? Por otra parte, en la bienvenida que dio el presidente Moreno a los legisladores, se refirió a los inicios del movimiento País y a los avances que se han logrado. En estos 10 años adquirieron formación socialista el momento en que nos arracimamos por un gran proyecto de ese joven Rafael Correa, que en ese momento estaba plenamente comprometido con la libertad de expresión, con la no reelección indefinida, estaba plenamente comprometido con los postulados de Montecristi. La pregunta que me hago yo es: ¿en qué momento perdimos un poco el camino? Además, el primer mandatario hizo extensiva la invitación a una reunión que mantendrá el fin de semana en Montecristi para recordar los objetivos de la Asamblea Constituyente. Hemos hecho la invitación a todos aquellos que hicieron posible. Inclusive a lo mejor les va a causar un poco de extrañeza porque a lo mejor alguna gente de oposición también está allí. De esta manera, todas las propuestas entrarán a un análisis para definir el bloque de preguntas que irían en la papeleta de la consulta popular impulsada por el primer mandatario. Informó Patricia Aldaz. Y por su parte, Patricio Uvidia, concejal de Quito, solicitó al presidente Moreno que se incluya una pregunta sobre tauromaquia con el objetivo de aclarar la ambigüedad que existiría desde que se eliminó la figura del tercio de muerte en las corridas de toros. Esto es importante porque la ambigüedad que ha existido en los últimos años, con la reforma que se hizo, con el cambio que se hizo, lo que ha generado es mayor conflicto, mayor polémica, más confrontación entre los que están a favor y los que están en contra, porque a ninguno de los dos lados, tanto los que son taurinos como los que son antitaurinos, les agrada la manera como está planteada. Entonces creo que es preferible, y por el bien de las fiestas de Quito, que el pueblo quiteño defina, decida, y que evitemos ya esta ambigüedad. Entonces creo que es una hipocresía que se vive actualmente cuando en realidad lo que se debería definir es si es que se quiere mantener, como fue siempre, de la forma tradicional, que además ha sido un elemento, un factor importante para las fiestas de Quito,
o mejor ya prohibirlo de forma definitiva y de esa manera buscar nuevos elementos, alternativas que sean también el atractivo de las fiestas. En otro tema, académicos de Derecho de la Universidad Católica y la Universidad Andina presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la ley de semillas. Consideran que pone en riesgo a la economía campesina al permitir investigaciones de transgénicos en el país. Esta es la quinta denuncia presentada. La ley de semillas acumula una quinta demanda de inconstitucionalidad en 4 meses de vigencia, pues consideran que puede representar un peligro para que con ello se abra la puerta al ingreso de productos transgénicos en el Ecuador. Esta es una ley que violenta los derechos de la naturaleza, que violenta el derecho a la soberanía alimentaria y que además irrespeta los procedimientos que la propia Constitución ha establecido. Otras 4 organizaciones sociales también han presentado sus demandas, pero en esta ocasión, académicos de Derecho de la Universidad Católica y Andina presentaron la demanda por considerarla que viola la Constitución. El artículo 401 de la Constitución menciona una excepcionalidad si se quiere utilizar semillas transgénicas de cultivos, que es que existe una declaratoria de interés nacional, ¿sí?, fundamentado por el presidente y aprobado por la Asamblea Nacional. Este procedimiento no se lo ha cumplido. Para miembros de las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador, la ley de semillas estaría poniendo en peligro la soberanía alimentaria en el país. Con esta ley se está poniendo en grave riesgo la alimentación de todo el pueblo ecuatoriano. El ingreso de semillas transgénicas y cultivos en nuestro país es realmente una traición, no solo a los sectores campesinos, sino a toda la población ecuatoriana. Las demandas esperan su admisión. Si cumplen con los requisitos, pasarán a un juez sustanciador que analizará cada caso antes de ponerlos en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional. Una buena tarde para ti, Verónica, y para ustedes, amigos televidentes. Nos reencontramos en la emisión estelar del Comercio TV. Un abrazo grande para todos.